Vamos a revisar el protocolo de atención integral, lumbalgia inespecífica. El objetivo del PAI es establecer las pautas de actuación del personal de salud de los distintos niveles de atención para homologar las acciones y actividades referentes a la atención de pacientes con lumbalgia inespecífica. La lumbalgia se define como el dolor o malestar en la zona lumbar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas de este. Puede comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias y presentar o no algún grado de limitación funcional que dificulte las actividades de la vida diaria y que ocasione un ausentismo laboral. Datos generales. A nivel mundial, entre el 70 y el 85% de las personas padecerán lumbalgia en algún momento de su vida, pero solo el 14% de ellas el episodio durará más de 2 semanas. Las cifras de lumbalgia en México, de acuerdo con el estudio de carga global de morbilidad en el 2019, fue una incidencia del 0,54%, 0,38 en hombres, 0,69 en mujeres, predominando en un grupo de edad de los 50 a los 69 años. La lumbalgia es la segunda causa de requerimiento de atención médica en los países industrializados, la tercera en intervención quirúrgica, la quinta en frecuencia de hospitalización y la tercera de incapacidad funcional. En cuanto a la historia natural de este padecimiento, primero pues vemos aquí los factores de riesgo, como lo son pues estilos de vida, la actividad laboral, obesidad o sobrepeso, estrés laboral, sedentarismo y factores psicosociales. Puede haber pues un estadio asintomático, luego un dolor lumbar agudo, un dolor lumbar moderado o grave y un dolor persistente o recurrente. Para cada uno de los niveles, pues tenemos las acciones de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Las acciones de prevención primaria propiamente son en primer nivel de atención. Las de secundaria, cierta parte son en primer nivel de atención y el resto en segundo o tercer nivel de atención. Y ya la terciaria, pues sería propiamente de rehabilitación. ¿Cuáles son? Pues identificar esos factores de riesgo para lumbalgia en específica, orientar consejería acerca de esos factores de riesgo, indicar actividades de manejo postural e higiene de columna, establecer el diagnóstico de lumbalgia en específica, prescribir un tratamiento farmacológico para el control, reforzar esas actividades que inicialmente se habían otorgado. En segundo nivel, verificar ese diagnóstico de lumbalgia en específica, revisar y escalonar el tratamiento farmacológico si así se requiere para el control del dolor lumbar, indicar un tratamiento de rehabilitación a pacientes con persistencia del dolor a pesar del tratamiento farmacológico, reiterar el autocuidado, control del olor, la actividad física y orientar en las medidas de higiene de columna, solicitar, si así se requiere, una valoración también por salud en el trabajo, en personas con un estadio ya crónico o recurrente. Lo podemos ver aquí, primer nivel, pues actuar en la prevención, orientar hacia estilos de vida saludables, realizar ejercicio, evitar el sedentarismo, las malas posturas, siempre estar haciendo pesquisas de sobrepeso, obesidad y ante la detección, pues igual reforzar estas acciones y si así se requiere, pues referir a nutrición, a psicología y hacer énfasis en las posturas e higiene de columna.
La parte que le corresponde a nutrición y dietética, pues realizar la evaluación y diagnóstico nutricional, diseña una intervención nutricional y recomienda un estilo de vida saludable. Entonces, realiza esa intervención, las indicaciones en cuanto a la alimentación y también la actividad física. Puede integrar también a los pacientes a sesiones en grupos de ayuda. Trabajo social igual hace identificaciones de esos factores de riesgo, principalmente si hay factor de riesgo psicológico, factor de riesgo laboral y si los pacientes cuentan con una red de apoyo para llevar a cabo las acciones tanto preventivas como ya de control, tratamiento y seguimiento. Para el diagnóstico en el primer nivel de atención, pues el médico familiar tiene que identificar las banderas. Hay banderas amarillas, banderas rojas. En cuanto a las banderas rojas, pues identifica a ese paciente que tiene dolor lumbar si presenta datos como fiebre mayor a 38 grados, una sintomatología de tumoración, pérdida de peso del 10% o mayor que sea inexplicables, sudores nocturnos, antecedente de cáncer en el paciente o en la familia, debilidad muscular aguda, trauma grave, deterioro neurológico, pérdida de control de esfínteres o anestesia en silla de montar. También identificar otros factores de riesgo para lumbalgia en específica de acuerdo con el resto de las banderas. Pero principalmente cualquiera de estas que presente pues ya no es un paciente que se va a quedar con ellos en primer nivel, lo tiene que hacer la referencia inmediatamente a segundo nivel y en segundo nivel valorarán si hay una referencia a un tercer nivel. Entonces, segundo y tercer nivel de atención en el servicio de traumatología y ortopedia. Un paciente sin respuesta favorable al tratamiento inicial, que persiste el dolor, pues se evalúa y se verifica el patrón de marcha, los puntos dolorosos, si hay alteraciones de la sensibilidad, de la fuerza, de los reflejos osteotendinosos y presencia o ausencia de radiculopatía. El trauma entonces valorará primero, los estudios que ya se hayan hecho y referido desde primer nivel, principalmente, pues va a constar de radiografías. Si considera que falta algún tipo de proyección, pues lo pide igual en radiografías o ve si hay que escalonar también en el diagnóstico, en los estudios de imagen, si requiere una tomografía o una resonancia y la solicita y posteriormente, al contar con los resultados, pues ya los valora. Escalona el tratamiento, envía a rehabilitación, si se requiere, pues a nutrición, a psicología y envía a medicina del trabajo en aquellos pacientes principalmente que ya cuentan con una incapacidad prolongada, signos neurológicos o que tiene datos de que su lumbalgia es de origen laboral. Otorga la incapacidad temporal para el trabajo y consigna de manera concomitante si hay o no daño estructural o neurológico. En cuanto al servicio de urgencias, en segundo o tercer nivel, aquí pues un paciente con dolor grave que tenga espasmo o contractura, pero sin datos de una neurotensión o radiculopatía, se prescribe tratamiento farmacológico, se le recomiendan las posturas correctas, higiene de columna, se le otorga la incapacidad temporal para el trabajo máximo 3 días en pacientes que tengan limitación para sus actividades propias del trabajo. A un paciente con un dolor grave que tenga espasmo y contractura con datos de neurotensión o datos de radiculopatía, se registra ese nuevo diagnóstico, se prescribe el tratamiento farmacológico y se le indica ingreso a hospitalización para estudio y manejo del paciente por parte de traumatología y ortopedia. Aquel paciente que después de esto presenta mejoría clínica y no hay ningún dato de neurotensión o radiculopatía, pues se le egresa refiriéndolo a su unidad de medicina familiar, se le prescribe tratamiento ambulatorio, se orienta al paciente sobre las recomendaciones y actividades cotidianas y los planes de ejercicio o se envía a rehabilitación.
Pacientes sin mejoría con afectación neurológica se solicitan los estudios pertinentes y pues ya la valoración de traumatología y ortopedia. El cuadro de clasificación de gravedad del dolor por el tiempo de evolución, si hay o no afectación neurológica, si presenta banderas rojas, como las que mencionamos, y si hay o no limitación funcional, leve, moderado, grave con una escala visual de 1 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10 respectivamente. En el leve, pues es agudo, sin afectación neurológica, no hay banderas rojas y no limita la funcionalidad. En el moderado puede ser subagudo o crónico, sin mejoría con el tratamiento conservador, no hay aún afectación neurológica ni banderas rojas, pero sí ya conlleva cierta limitación por el dolor. Y en el grave, agudo, subagudo o crónico, con afectación neurológica, banderas rojas positivas y una limitación funcional de moderada a grave. En cuanto a los medicamentos recomendados para el tratamiento del dolor, en un dolor leve, agudo, pues pueden ser estos los medicamentos: diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol. Si nos podemos percatar, pues principalmente son vía oral para un manejo ambulatorio, primer nivel. Para un dolor moderado, eh, igual diclofenaco, pero aquí ya podemos ver que puede ser vía oral o intramuscular, ketorolaco, intramuscular o intravenoso, metamizol, intramuscular o intravenoso, y aparte los vía oral que ya habíamos mencionado previamente. Principalmente suelen ser los intramusculares o intravenosos de uso en urgencias, vía oral, primer nivel y ambulatorio. Y para un dolor grave agudo, pues principalmente todos a nivel de urgencia, segundo o tercer nivel, buprenorfina, ámpulas, puede ser intramuscular, intravenosa de punto 150 microgramos, 300 o hasta 600, fraccionado hasta 4 veces al día. También se puede utilizar vía transdérmica los parches de 5 o 10 miligramos, paracetamol vía oral o paracetamol intravenoso. Y el dolor moderado crónico sin un componente neuropático, igual diclofenaco, puede ser intramuscular profundo, ketorolaco intramuscular o intravenoso, metamizol intramuscular profundo, paracetamol con tramadol o tramadol simple, puede ser intramuscular, intravenoso o el tramadol con paracetamol vía oral. Y para un dolor grave crónico, el cual incluso ya puede presentar eh, datos neuropáticos, igual la buprenorfina puede ser intramuscular, intravenosa o los parches. Se agrega aquí amitriptilina vía oral, 25 miligramos cada 24 horas. También se puede utilizar gabapentina, imipramina, etofenamato, duloxetina. Y pues aquí les dejo el URL donde se pueden descargar el PDF del protocolo de atención integral lumbalgia en específica para una revisión más detallada.